aquí como iluminando. Qué bien, bienvenido. ¿Tienes tu cafecito preparado? Sí, aquí está mi cafecito. A ver, perfecto. Chin, chin. Chin, chin. Ya he visto que es de Forges, ya me ha informado un dibujante de cómic. Jorge, sí, uno de los caricaturistas más importantes de España. Me encanta. Que murió hace un par de años, quiero recordar, y era un grande. Dibujaba siempre en el periódico El País. Bueno, al menos lo recordamos por los dibujos y por las tazas, que está impreso su nombre. Sí. Bueno, guapo, pues me encanta tenerte aquí, es un súper placer, veo que se está conectando gente, supongo que ya los debes conocer. Hola, Monse. No sé si tú ves la pantalla abajo, que hay personas que a veces van saludando y van aportando, ¿tú lo ves? Sí. Vale. Sí que veo algunas personas. No he visto a Monse, pero sí que he visto a yo misma con mi organismo se ha unido. Vale, cada una le pone el nombre que considere en la web. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a presentarte, porque habrá gente que te conozca, a veces habrá gente que no. Como tu currículum es bastante largo, pues he cogido algunas cositas. Supongo que si alguien quiere profundizar, estarás en LinkedIn, ¿no? O la sí, estoy en LinkedIn o en la web de la ICE y en la web de LM Peritos, en las dos webs. Perfecto, o sea que cualquier información, ya sabéis, la podéis encontrar en las webs que os comentaba Rafael. Bueno, pues oye, tenemos el Grafofusión Café, es el número 40, llevamos por 40. Y sí, parece que no, pero uf. Hola Berta, hola Jack, es mi hermana y mi sobrino. 40 es un número mágico. Encantado de ser el 40. Me encanta. Bueno, pues vamos a presentar a Rafael Cruz Casado, que ha hecho un huequito en su agenda para estar aquí con nosotras y con nosotros. Rafael Cruz Casado es licenciado en Geografía e Historia por la especialidad de Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid. También es diplomado en Grafología Diagnóstica, Patológica, Terapéutica y Pericial por la Universidad Complutense de Madrid. Se laureó en Psicología, y esto está en italiano, que yo lo voy a decir a la española, pero bueno, de la escritura y pericia gráfica con especializaciones en paidografía, orientación escolar y profesional, selección de personal, relaciones de pareja, psicología del dibujo y pericia gráfica forense. Todo esto por el Instituto de Investigación Psicológica de Milán, Italia. Su experiencia profesional abarca la docencia en áreas como la grafopsicología, la paidografía, la grafopatología, la selección de personal, los test proyectivos, la pericia caligráfica judicial para organismos públicos, privados y también universidades. Seguimos con su experiencia laboral y él sigue y continúa con la formación docente en la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, AIPS, que tiene sede en Suiza, Italia, España, Argentina y México. Desde su experiencia, Rafael ofrece trabajo de apoyo a varios gabinetes psicológicos referentes en el diagnóstico y seguimiento de pacientes a través de los informes grafopsicológicos. También su trabajo está relacionado con la aplicación de reeducación grafomotriz para gabinetes en el tratamiento de la dislexia, la disgrafía, el TDAH, sobre todo en Madrid, en Mendoza, Argentina. Es perito calígrafo judicial por los tribunales de justicia desde el 1998. Trabaja en selección de personal y recursos humanos para distintas empresas privadas y organismos estatales. Sigue haciendo aportes como conferenciante internacional en distintos congresos nacionales e internacionales en México y en Argentina. Y ahora nos vamos un poquito a las publicaciones. Ha hecho muchísimas publicaciones y artículos, yo solo voy a nombrar algunas, voy a citar algunas de ellas, sobre todo las más actuales. Y empezamos con la escritura titubeante, desde una publicación, un artículo en la revista Gramma, que es una revista de grafología y ciencias humanas, en el número 102 en 2019. Además digo también que la revista Gramma cualquier persona se puede hacer socio, o sea que lo sepan si a alguien le interesa. Un libro que publicó fue Lo que tu firma esconde, firmas y rúbricas desde la psicología de la escritura, junto a autores como Antonello Pizzi, que también lo tuvimos por el Grafo Café por aquí tomando un café, y otros... ¿No? ¿Qué? Al
al capo, digo, a nuestro jefe. Vale. El Pizzi es vuestro jefe, el Antonello. Sí. Ay, qué bueno. Antonello. Me encantaría tener un jefe como Antonello Pizzi. Estoy segura. Es genial, es genial. Bueno, seguimos con los artículos y las publicaciones de Rafael Cruz Casado. Ha realizado traducciones en lengua desde el italiano al español, libros de psicología de la escritura, en la AIPS, que es la asociación que os comentaba, todas relacionadas pues, con grafopsicología, con escritura y personalidad, y en muchas de ellos Antonello Pizzi es autor. Una de las primeras publicaciones que hizo también fue un manual de grafopsicología cognitiva titulado Inteligentes o listos. Una mirada reflexiva desde la grafología junto a varios autores, en 2013. También un informe grafopsicológico desde el sistema psíquico marquesiano, que creo un poquito que es tu sistema, que luego hablaremos un poco. Grafopsicología en el aula y detención de problemas. Estos son algunos de los artículos. Tiene muchísimos más, pero para no agotar el tiempo con esto. Algunas de sus investigaciones realizadas, que también son muy interesantes, y hace una investigación sobre la disgrafía y la dislexia en el Centro de Recuperación de la Dislexia. También investigación sobre la escritura en niños y adolescentes. ¿Se oye el avión? No. No. Vale, mejor, porque tengo aquí un helicóptero. Bien. Investigación también sobre las diferencias de escrituras entre mujeres y hombres en relación a su neuroquímica y personalidad. Participa y forma parte en equipos como asumiendo la fundación y la vicepresidencia de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, con sede en Suiza, Italia, España, Argentina y México, y asume la presidencia de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura en España. Es miembro y representante legal para España de la, todo esto está en italiano, pero Sociedad Internacional de Psicología de la Escritura, representante legal para España e Iberoamérica, en el instituto, también en italiano esto, Indagini Psicologiche de Milán, o sea, todavía no estoy en este punto, miembro de la Asociación Grafopsicológica de España y, me perdí, vale, y director del Departamento de Psicología de la Escritura, Grafopsicología en LM Peritos, que es un gabinete multidisciplinar de servicios periciales. Bueno, Rafa, que me estoy quedando, vamos, que tengo que beber, que me quedo aquí sin voz con tanto currículum. Salud, entonces. Eso, chin. Qué bien, me encanta. Pues, por cierto, recordaros a todas las personas que estáis escuchando, cualquier aportación, cualquier pregunta, consulta, podéis escribir por aquí abajo en el chat. Yo lo veré y si podemos interrumpir a Rafael, interrumpimos y hacemos las preguntas. Perfecto. Bueno, siempre le pregunto a todo el mundo lo mismo, pero es que me encanta. Esto ya es curiosidad mía, que me pregunto siempre, ¿no? ¿Cómo una persona que se ha licenciado en Historia Contemporánea y Geografía, ¿no? De repente llega a la grafología, ¿no? Pues precisamente en la carrera. Tenía una novieta que había leído algunos libros, creo recordar que de Mauricio Sandró, y se atrevió a hacerme un informe grafopsicológico. Me gustó lo que hizo y me picó la curiosidad. Y ahí se quedó. Luego me fui a trabajar a la selva peruana y en la selva peruana llevaba una biblioteca y en la biblioteca encontré un pequeño libro de grafología francesa que me apasionó, me encantó. Estaba muy bien hecho, muy pequeño, muy sucinto, pero muy bien. Y luego, al regresar a España 4 años después, cuando ya salí de la selva y de los Andes, me vine directo al Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid a realizar el curso este que has dicho al principio, el diplomado en grafología diagnóstica, patológica, terapéutica, pericial. Y a partir de ahí, como la escuela que daban en la Universidad Complutense era la de Marquesán y me apasionó el método que utilizaba, me puse en contacto con el instituto nuestro en Italia, el Instituto de Investigación Psicológica de Milán. Le llamé a Rolando Marquesán, el hijo de Marco Marquesán. Él era un enamorado de España y de nuestra cultura. Me abrió los brazos enormemente, generosísimamente.
y me apunté ahí sin saber ni una palabra de italiano, me fui para Italia y ahí me pasé 5 años entre Italia y España aprendiendo la psicología de la escritura. Y tengo la enorme suerte que vivo de ello desde que lo acabé. Y después a Italia, sin saber italiano, a la escuela italiana. Y, uy, es que atrevido. Sí, no tenía ni idea de italiano. Las primeras palabras que aprendí de italiano fueron en la escuela. Y bueno, es verdad que el italiano es una lengua que tiene muchas connotaciones bueno, nosotros provenimos del italiano, todos provenimos, las neolatinas provenimos del italiano y nos resultó más o menos fácil. Lo que pasa es que había mucho lenguaje técnico que costó más, pero bueno, felizmente se aprendió y se disfrutó muchísimo y además el nivel del instituto en Italia era años luz de lo que se podía dar en cualquier otro lado. ¿Cómo se llama el instituto? El Instituto de Investigación Psicológica de Milán. Que se ha acabado el instituto porque se murió Rolando y ya no seguimos, y entonces Antonello, yo y otro compañero, Sergio, organizamos la AIS para seguir con la Escuela Marquesiana de Psicología de la Escritura. Y la Escuela Marquesiana, por ejemplo, ¿qué tipo de metodología usa o qué parámetros mide más que la francesa, por ejemplo, u otros? ¿En qué hace más hincapié? En realidad la metodología marquesiana está muy bien estructurada. Don Marco hizo un trabajo verdaderamente científico y muy deductivo, muy deductivo. Hace poco estaba en Barcelona con Montse Perelló, que antes nos ha saludado, aprovecho para saludarla, yendo a los orígenes de la escuela, que fue una investigación que realizó don Marco en Barcelona con los jesuitas de Barcelona. Y fuimos allí a averiguar de esta investigación. Yo había visto la investigación en Italia que realizó con los jesuitas italianos en Milán y quería ver el trabajo que habían hecho en Barcelona. Y ahí estuvimos en la Biblioteca Nacional de Cataluña recogiendo la información, recogiendo todos los datos que tenían de la investigación y verdaderamente fue muy gratificante ver el trabajo que hizo don Marco en los años 50 con ello. La metodología marquesiana es muy sencilla, a la par que muy complicada en cuanto a la densidad y a lo que abarca. Son 3 sistemas. El sistema de las leyes de la psicología de la escritura tiene 41 leyes, 41 leyes. El sistema gráfico, don Marco nos dejó 226 signos gráficos con sus correspondientes significados psicológicos y Antonello, yo y otros compañeros, pero fundamentalmente Antonello y yo, hemos elevado esos 226 signos gráficos hasta cerca de 500 pocos signos gráficos. Y luego tenemos el sistema psíquico, que es recoger toda la información que nos da el sistema gráfico, esos 500 signos identificados individualmente cada uno, que implican cada uno de ellos la transformación gráfica de la escritura que realizan los seres humanos desde las leyes de la escritura. Y tenemos el sistema psíquico que recoge toda esa información sobre base estadística en cuanto a frecuencia e intensidad de la transformación del modelo caligráfico, generando, por ejemplo, el rizo de la independencia o cualquiera otro de los 500 signos gráficos. Y el sistema psíquico lo que hace es que recoge toda esa información y hace un análisis grafopsicológico desde la psicología cognitiva, desde la pura psicología cognitiva de la personalidad del individuo. Madre. Eso nos lo dejó don Marco. Luego Antonello ha realizado un sistema psíquico más moderno y más sucinto y yo he realizado otro sistema psíquico a través del libro que mencionabas antes, de Inteligentes o Listos, sobre las 13 inteligencias que recogemos en el libro, un informe psíquico
de descripción de la personalidad que utilizo mucho, por ejemplo, en paidografía, para describir las inteligencias de los niños a través de los signos gráficos que presentan. Y un segundo, y con esto acabo de la pregunta, me voy a extender, perdona. No, muy bien, está bien, continúa. Antonello ha conseguido hacer una renovación del sistema marquesiano. Seguíamos parámetros muy parecidos, evidentemente, en muchas cosas a la grafología. No dejamos de ser una parte más de la grafología. Y Antonello lo que ha hecho ha sido transformarlo y modernizarlo a través de las funciones del yo, que lo que realizan es un trabajo aún más psicológico del que ya estamos realizando, con una muy profunda base de la psicología cognitiva conductual y además muy actualizada, que es la nueva material que están dando ya todas nuestras AIS en México, en Argentina, en Suiza, en Italia y en España, por supuesto. ¿Cuántos años dirías que para estudiar el sistema marquesiano harían falta para llamarte soy un grafólogo o grafóloga del sistema marquesiano? 4 años es lo que damos de formación completa para que la gente pueda tener una idea bastante consolidada, para que pueda defenderse y demás. Hacemos el primer ciclo de formación en 15 meses, pero al primer ciclo de formación luego hay que meterle las especialidades, paidografía, reeducación grafomotriz, grafopatologías, selección de personal, relaciones de pareja, orientación vocacional y no sé si me dejo alguna cosa más, pero más o menos eso. Vale, entonces vamos a ver las... Dime. Dime. Y eso más o menos 4 años. 4 años, mamma mía. Vale, y luego, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Porque has dicho paidografía y también has dicho grafoterapia. No, has dicho paidografía y grafo... No, reeducación grafomotriz. Eso, reeducación grafomotriz. ¿Qué diferencia hay entre paidografía y reeducación grafomotriz? ¿O cómo se aplica? ¿O para qué se usa cada cosa? La paidografía o la grafopsicología infantil se aplica fundamentalmente a los rasgos caracteriales evolutivos de los niños y de los adolescentes. Es decir, estudiar los rasgos gráficos muy particulares que tienen las escrituras de los niños y que tienen las escrituras de los adolescentes. Y la reeducación grafomotriz, lo que estudiamos ahí son todas las dificultades de aprendizaje que están increciendo cada día más, como el tema de la pinza, el tema de la disgrafía, las distintas disgrafías, la dislexia, el trastorno de déficit de atención y demás, trastornos de lateralidad, trastornos visuales, auditivos, dislalia, discalculia, todos esos que dejan reflejos en la escritura. Y además trabajamos también con una grafoterapia específica que ha desarrollado nuestra presidenta en Argentina, Natalia Costa, que es muy funcional. Ella lleva trabajando mucho tiempo con ella y es muy funcional esa grafoterapia para el tema de lo emocional con los niños que necesitan en no pocos ocasiones, bueno, niños y adultos que necesitan mucho apoyo. Pero reeducación grafomotriz, todas las terapias básicas de reeducación del niño disgráfico para que supere la disgrafía, del niño disléxico, para que mejore esos procesos de escritura dañados que tienen, por ejemplo, la escritura en espejo, la lentitud gráfica y todo eso son terapias que no tienen tanto que ver con la grafología en sí, tienen que ver mucho más con todo lo que es las terapias formativas de autores consagrados como Puerto Llano o Julia Guerra y otros que van por delante de todos nosotros haciendo las terapias y indicándolos el camino. Entonces, paidografía sería hacerle un análisis a nivel práctico. Paidografía, para aplicarla a nivel aplicativo, sería hago un análisis grafológico, grafopsicológico del niño o niña en paidografía y lo que hago es dar como unas reseñas o unos rasgos de su personalidad a través de la escritura. Eso sería paidografía más o menos, ¿no? Tal cual, pero el tema es que la
paidografía tiene componentes gráficos que son diametralmente opuestos a la grafología. Lo hablaba con otro de los grandes que has tenido aquí, Allende. Lo hablaba en su momento, hace un montón de años, le decía que el tema de la paidografía me gustaba mucho, que le estaba dedicando mucho tiempo, y Allende me decía que a él le gustaba más la escritura de los adultos. Y me parece absolutamente loable que cada cual le guste más una u otra, faltaría. Pero el tema es que la paidografía tiene componentes gráficos que son completamente distintos a la grafología de los adultos. Y creo que es imprescindible un conocimiento de esa grafía tan particular de los niños para luego ver la evolución a la etapa adulta. Por ejemplo, un renglón descendente en la escritura de los niños es un signo positivo, en la escritura de los adultos es un signo negativo. ¿Por qué el renglón descendente es positivo en los niños? Porque el renglón descendente implica un cierto grado de dependencia del ambiente o un alto grado de dependencia del ambiente, y un niño evolutivamente, psicoevolutivamente, necesita sentirse dependiente del ambiente. De hecho, un renglón ascendente en los niños es un posible caso de trastorno psicótico en la etapa adulta. Por las investigaciones que hemos realizado, sería un signo de enorme peligro encontrar niños con renglones ascendentes. Todo esto implica que hay que hacer una lectura muy, muy particular de la grafía de los niños y, evidentemente, hay que valorar estos 500 signos gráficos que te hablaba antes de nuestro sistema gráfico, hay que valorarlos con una mirada muy distinta a la que lo valoramos con los adultos. El espacio interpalabra, el interletra, los márgenes, todo tiene matices distintos en niños y adolescentes que en adultos. Aquí tenemos una pregunta, Rafael. Bueno, tenemos varias. Vamos a ver, espera, porque ahora ya esto ya veo que está interesando mucho. Un momento, a ver si me da tiempo de todo. Tenemos, a ver, ¿a qué atribuye el hecho? Yo te voy a decir varias, tú decides cuál quieres preguntar, cuál sea más rápida y breve. Una es, ¿a qué atribuye el hecho que haya muchos más niños disgráficos que niñas? Otra pregunta. A ver, dices que hoy día veis más desórdenes en niños. ¿Crees que es porque hay mejores diagnósticos o que hay más desórdenes? Y la última pregunta era que ¿por qué era lo de la escritura en espejo? Voy con las dos primeras porque la de la escritura en espejo tiene una explicación neurológica muy, muy extensa para explicarlo así en breve. Pero voy con las dos primeras. Aún está aumentando el tema de las disgrafías por un hecho que es obvio. Y sobre todo, los maestros de todos los sitios donde he preguntado están absolutamente escandalizados con el tema de la pinza. Cada día se hace una pinza más defectuosa. La pinza, y eso, Rafael, la pinza sería esto, ¿no? Para que la gente que no le suene, la pinza, ¿no? Sí, como coger el bolillo. La pinza grafomotriz, que es como se le llama exactamente, o la pinza de escritura o escribana, que le llaman de distintas formas, pero la pinza grafomotriz es el término técnico. Vale. Se está yendo al... Hemos hecho una investigación, un compañero nuestro, Ignacio, hizo una investigación hace 3 años, también la realizaron en Argentina, el grupo de Natalia, de la IS Argentina, y descubrimos que si hace un par de décadas, encontrar pinzas malas eran puntuales, ahora encontrar pinzas buenas es puntual. Se ha convertido justo en lo opuesto. Y esto es debido a que los medios audiovisuales están robando horas de calle donde se maduraba la psicomotricidad fina y gruesa de una forma absolutamente natural. El niño que se pasa horas delante de un celular o móvil, delante de una tablet y demás, no está haciendo todo lo prensil ni reforzando la musculatura de los dedos, de las manos, de las muñecas, y está haciendo por ello, además de porque no tienen tantos juegos al aire libre. Acordaros de hace décadas como subíamos a los árboles, bajábamos de los árboles, hacíamos carreteras en la arena,
jugábamos con las canicas, con la taba, jugábamos con mil cosas que eran juegos de manos que reforzaban y maduraban inconscientemente todos los procesos de psicomotricidad. Delante de una televisión, delante de una pantalla, además de una pantalla que está generando una epidemia de miopía a nivel mundial. De hecho, en China hay declarada una pandemia de miopía por todos los medios audiovisuales. Entonces, están generando esa mala pinza y a la par está generando que haya una mayor disgrafía motriz. ¿Por qué les afecta más a los niños que a las niñas? Por razones neurológicas muy bien estudiadas. Primero, siempre la escritura de los niños va a ser más inmadura que las niñas. Las niñas tienen en su cerebro mayores campos de desarrollo para todo lo que es la psicomotricidad fina que los críos. Y además, y esto es lo más relevante, en el cuerpo calloso, esa zona justo en el centro de la cabeza que separa los dos hemisferios, las niñas nacen con el doble de fibras nerviosas que los niños. ¿Qué ocurre? Que toda información entra al hemisferio derecho. Y una vez que el hemisferio derecho considera que es relevante, que ha generado y activado la curiosidad, por eso es tan importante enseñar de forma que active la curiosidad, la creatividad en los críos. Una vez que ha activado eso, el hemisferio derecho pasa la información al hemisferio izquierdo, pero lo pasa a través del cuerpo calloso. ¿Qué ocurre? Que si ese cuerpo calloso tiene la mitad de fibras nerviosas, todo ese trasvase es mucho más lento y le resulta más complicado. Evidentemente, el crío cuanto más actividades tenga el crío de psicomotricidad fina, las niñas tienen por cultura y por educación más actividades de psicomotricidad fina que los críos, que tienen muchas más actividades de psicomotricidad gruesa. Las crías consiguen madurar mucho más rápido los procesos de psicomotricidad fina y su grafía siempre está 2-3 peldaños por encima de los niños. Y sin embargo, los críos varones tienen la psicomotricidad gruesa más desarrollada porque multiplican los ejercicios de psicomotricidad gruesa. Y en el fondo es todo un proceso de aprendizaje como aprende nuestro cerebro. El cerebro aprende a través de la curiosidad y de la repetición. La curiosidad tiene que enganchar el aprendizaje y la repetición tiene que asentar la información y crear mapas mentales en el hemisferio izquierdo. Una vez que se han asentado en el hemisferio izquierdo, eso ya deja un mapa mental por el cual las sinapsis funcionan perfectamente y a partir de ahí es simplemente ir sumando y sumando y sumando más procesos, más actividades para ir madurando más y mejor todos los procesos de aprendizaje que realicemos. O sea, como resumen, por ejemplo, la pregunta que decían de por qué hay más niños disgráficos que niñas, podríamos decir que es un efecto cerebral de los hemisferios con relación a los hemisferios y luego también real que a lo mejor ahora no sé si tanto, pero las niñas en años atrás quizá manipulaban, te obligaban a coser y a los niños no, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa sería un poco... Dime. Siguen teniendo las niñas más actividades de psicomotricidad fina por los juegos que reciben que los críos. Y es verdad que ahora están todos cayendo porque todos los juegos audiovisuales están menguando la psicomotricidad fina y gruesa. Y además fastidiando lo visual y fastidiando el sueño. Y además nosotros en España teníamos un problema gordo que se está poniendo solución muy lentamente. Y es un problema de obesidad infantil importante. Y es todo vinculado con la dominancia de los medios audiovisuales en la vida de los niños. Y luego estaba la pregunta de por qué es la letra en espejo. Yo al menos lo que he visto es letra y literalmente cuando la he visto es en espejos. Pues la escribieran al revés y que en un espejo se puede leer. Y pues, a mí me parece fantástico y maravilloso, se me parece como un don, pero no creo que sea eso. No. Bueno, es un don hasta cierto punto. Hay una actividad para medir la inteligencia que es cuánto eres capaz de leer rápido cuando estás frente a la escritura de otro individuo que está escribiendo, por supuesto, está enfrente de ti, por lo tanto tú lo lees en espejo.
Una forma que se medía hace años la inteligencia era ver cuánto eras capaz de leer rápido. Sabemos por evidentes rasgos que nos han quedado escritos de Leonardo, que Leonardo escribía en espejo a una celeridad que ya me gustaría escribir a mí en derecho, o sea, diestramente como escribía él en espejo y con la pluma. Ya, lo de Leonardo es de otro mundo. Yo creo que era un extraterrestre que vino aquí para algo, porque si no es imposible. Una inteligencia tan bárbara, dicho de broma, pero sí, increíble. Y los niños disléxicos y niños con problemas de lateralidad lo tienen mucho. El tema es que hay un mal funcionamiento fundamentalmente visual de ojo dominante, mano dominante, pierna dominante, oído dominante y demás. Cuando el cerebro recibe información que genera, vamos a explicarlo metafóricamente, pequeños cortocircuitos, porque como somos contralaterales, la información del ojo dominante va al hemisferio contrario, la información de la mano dominante va al hemisferio contrario, la información del oído dominante va al hemisferio contrario. Si estos no van en coordinación, lo que hace es generar pequeños cortocircuitos y esos pequeños cortocircuitos generan la escritura en espejo. Si trabajáis con niños habréis visto miles de veces que muchos niños entre los 4, 6, 7 años hacen en espejo. Eso es evidente porque hay dos procesos importantes ahí. Primero, a ver, aprendemos. ¿Qué ocurre cuando decimos que a ver, aprendemos? Que el sistema visual lo tenemos que ir madurando. Un niño que no lo tiene madurado es un niño que tiene que tomar la coordinación clara de su visión dominante y además tiene que aprender a ver. Tantas horas de pantalla hace que no aprendamos a ver, porque la visión crece en la mirada hacia el horizonte, no en la mirada permanente. Somos las primeras generaciones de miopes crónicos porque estamos mirando permanentemente en pantallas o en textos muy cercanos a la vista. Todo eso está haciendo daño, huella y demás. Pero en el espejo está mucho el proceso madurativo. Normalmente niños que te hacen espejo entre los 5, 6, 7 años, ellos por sí solos van a irlo madurando y lo van a perder. El tema es que el niño que no lo pierde hay que ayudarle rápido y hay que ir normalmente a la optometría comportamental y a la audiometría para ver cuál es el oído dominante y el ojo dominante y enseñarle a ver con los dos ojos de forma coordinada. Y enseñarle a oír con los dos oídos de forma coordinada. Si tiene el niño el brazo dominante derecho y la pierna dominante la izquierda, ya está generando confusión. Pero si a eso le sumas la visión y lo auditivo, la confusión se hace más importante y genera el espejo. O sea, vamos a ver, si yo si yo escribo con la mano derecha, pero corto el cuchillo, lo uso con la mano izquierda, con la mano izquierda, uso el cuchillo y clavo la carne con la, o sea, como, ¿esto sería una lateralidad cruzada o...? No necesariamente, porque para algunos procesos somos ambidiestros. Vale, ambidiestro es una cosa, vale. Claro, para algunos procesos somos ambidiestros, sobre todo para procesos que son muy mecanizados, que hemos automatizado mucho, somos ambidiestros. Y dependiendo además mucho de cuánto te hayan permitido serlo o cuánto te hayan activado el ser ambidiestro. Ahí es muy fácil, en los niños pequeños es muy fácil, es tirarles una pelota a 2 metros y a ver cómo enganchan la pelota, con una mano o con la otra. Y luego tirarles la pelota a los pies, con qué le pegan, con qué pierna preferentemente pegan la patada. Entonces sabemos si es un brazo o una pierna los dominantes. Si hay lateralizaciones contradictorias, está generando confusión a la hora de entrar esa información en el cerebro. Y esa confusión genera los problemas de lateralidad y genera muchos otros problemas. El tema de la lateralidad es el más visual para nosotros como grafólogos y analistas de la escritura, es el tema de la escritura en espejo, pero son muchos más. Son niños que normalmente tienen reflejos primitivos retenidos, son niños que además tienen
problemas a la hora de la contención del pis nocturno, son niños más hipersensibles, hay un montón de otras circunstancias que están ahí acompañando a todo eso, porque no solamente es que el cerebro tenga lateralidades contradictorias, es por qué ese cerebro tiene esas lateralidades contradictorias y cómo eso genera dificultades de distinto tipo a la hora de madurar el cerebro del crío y a la hora de que todos sus procesos de inteligencia, todas sus muchas inteligencias vean la luz de una forma más clara. Vale, entonces, ahora volviendo, por ejemplo, a cómo aplicaríamos, si nosotros vemos un niño o niña con una letra de espejo, como grafólogos, grafólogas, a lo mejor que estamos, pues, que tenemos conocimiento de la educación de la escritura, qué actividad, o los mismos padres y madres, ¿no? Como para empezar, ¿no? ¿Qué tips o qué podríamos practicar o qué podríamos poner en práctica, ¿no? Para trabajar esa escritura en espejo? Luego llevarlo a un especialista, obviamente, pero de momento en casa, ¿cómo podemos apoyar eso desde casa? Es que lo primero que hay que hacer es llevarles al especialista. Precisamente el primer paso es que el especialista, sobre todo el visual, nosotros trabajamos con optometristas comportamentales, que el optometrista comportamental no vale el oculista no trabaja sobre estos procesos visuales, trabaja sobre miopía, astigmatismo, hipermetropía, pero no trabaja sobre la convergencia y la divergencia, lo oculomanual, todo eso lo trabaja el optometrista comportamental. Llevarle al optometrista para que el optometrista le haga el análisis en profundidad de los 21 procesos visuales que ellos miran en profundidad y tras eso saber cuánto de maduro está su sistema visual y además averiguar cuántas lateralidades cruzadas tiene, porque pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres y eso nos genera mucha más complicación de avanzar. Y luego las terapias del espejo son desde las más sencillas, de estar acompañando al niño a que observe y que trabaje la atención sobre dónde va la direccionalidad de cada letra. Por ejemplo, trabajamos mucho con los compañeros de gimnasia cerebral, que trabajan mucho con lo que llamamos el oso perezoso, que es trabajar con el signo del infinito, con las dos manos, primero en el aire, luego sobre una pizarra, luego sobre un papel y luego lo tienes que realizar con la otra mano. Esto es un trabajo puramente interhemisférico. Y el tema de la lateralidad es que genera esos cortocircuitos en el trabajo interhemisférico. Entonces son muchísimos ejercicios. Bueno, así más o menos rapiditos serían esos. Pero está bien porque el tema del símbolo del infinito sí que lo estamos, cuando hacemos reeducación de las escrituras se usa, ¿no? Que es bueno, yo lo he usado en DIN A3, en pantalla grande, en DIN A4, en distintos, en el suelo, en la pared, ¿no? Como usando cualquier idea, ¿no? Para que de alguna forma esa mecanización de esa actividad chiquita, ¿no? Se pueda mecanizar también con el cuerpo, que yo creo que se trata un poco de esto, ¿no? De vincular ambas acciones. Se trata de automatizar, es decir, generar el mapa mental en el cerebro que supere el problema de la lateralización. En definitiva, la lateralización, como cualquier otro tipo de problema que nos encontramos al trabajar, son problemas no madurativos o no asentados en el cerebro. Y aquí hay problemas de base que pueden ser desde los reflejos primitivos a que las ventanas del aprendizaje en el momento donde tenían que abrirse no se abrieron por las causas que sean, que pueden ser múltiples, y si esa ventana de aprendizaje no se ha abierto, lo que tenemos que hacer es, gracias a la enorme neuroplasticidad que tienen los niños, es generar esa ventana, no abrir la ventana porque no vamos a poder abrirla, pero sí generar la sinapsis que generen el mapa mental para constituir ese trabajo que el niño no ha madurado en su momento. A veces es muy complicado porque cuando se cierra una ventana del aprendizaje es verdaderamente complicado. Todos los que trabajamos con niños disgráficos lo tenemos claro, que hay casos de disgrafía que son verdaderamente insalvables, y lo tenemos que decir con honestidad. Hay casos de disgrafía que lo superan
Y, sin embargo, en no pocas ocasiones, sobre todo si agarramos al niño a tiempo, que esto es fundamental, agarrar al niño al tiempo, no dejarlo pasar de esto se va a curar, esto no es importante, es que aún tiene 6 años y me han dicho que no se puede diagnosticar el problema hasta los 9. No, la moderna neuroeducación está diciendo que hay que inmediatamente, por el tema de las ventanas del aprendizaje precisamente, inmediatamente que tenemos claro que hay un proceso madurativo que se ha quedado anclado o que no ha llegado a su fin, inmediatamente hay que poner remedio porque como se cierre esa ventana del aprendizaje, el tema se va a complicar mucho, como nos pasa con esos críos disléxicos, disgráficos motrices, fundamentalmente, que cierran la ventana de la psicomotricidad fina para la escritura y por más ejercicios y ejercicios y ejercicios, y creerme, los hemos intentado todos, no conseguimos hacerles madurar porque verdaderamente la ventana ya está cerradita y conseguimos que mejoren en algo, pero no conseguimos grandes mejoras. Pues aparte de que desde los 5 años, 6 años se podría hacer pues pasar una escala para ver un diagnóstico de disgrafía, por ejemplo, 5 o 6 años, 4, mínimo 6. Antes. Está el test de los reflejos, de los cuales estamos mega enamorados porque funciona divinamente. Y los reflejos se tienen que ir cerrando en los primeros 6-12 meses de vida. Si en esos 6-12 meses de vida el niño no ha cerrado los reflejos primitivos, ya podemos diagnosticarlo, ya podemos identificarlo y ya podemos empezar la terapia para que los cierren. El tema de los reflejos es importantísimo porque las malas pinzas son esos. El tema de los reflejos es importantísimo porque se ha descubierto que hay 3 reflejos primitivos que están en el 97% de los niños con dislexia y en el 100% de los niños con disgrafía e hiperactividad. Estos niños ya podíamos averiguar desde los 12 primeros meses de vida si esos reflejos siguen activos. ¿Qué ocurre que si esos reflejos siguen activos? Que no pasa a la siguiente etapa madurativa porque ese reflejo está reteniendo la maduración de los procesos neuromotrices. ¿Qué ocurre si no maduran los procesos neuromotrices? Que al no saltar al siguiente aparece, por ejemplo, el tema de la lateralidad, aparecen los problemas de la disgrafía, aparecen los problemas de la hiperactividad, del déficit de atención y demás. Y son todo tema de reflejos. Y desde los 12 meses de vida, incluso algunos que se sabe perfectamente que se tienen que cerrar con 3 meses de vida o con 6 meses de vida, si vemos que el reflejo sigue activo pasada esa etapa, inmediatamente se pueden hacer los ejercicios de los reflejos para madurarlos, que además no cuesta nada, son divertidos para los críos y ahorraría que muchos críos luego tuvieran problemas más agudos de todo tipo de problemas educativos que tienen. Vale, Rafa, una pregunta. Para las personas que tienen hijos y están en casa, ¿no? ¿Cómo yo o tú o quien sea que es madre o padre se puede dar cuenta de esto? O sea, ¿qué tips, cuál es la alarma para decir, uy, pues voy a llevar a mi hijo a no me saldrá la palabra ahora, pero no un oculista, sino un optometrista? Optometrista comportamental. Vale, pero ¿qué yo como madre o padre, que no tengo ni idea de grafología ni nada, o sea, ¿qué es lo que tiene que ser un signo de alarma para yo llevar a mi hijo a algún sitio? O sea, ¿qué tiene que ver una madre o un padre? ¿Qué es lo que tú dirías? Si ves esto en tu hijo, llévalo al optometrista o a un reeducador de la escritura o a un grafólogo o a un lo que sea, para ayudarles. Grafoterapeuta. Primero, a todo el mundo, todos los que estéis escuchando, Chantal incluida, os recomiendo a todo el mundo pasar por un optometrista comportamental, a todo el mundo. Porque os van a revisar 21 procesos visuales, mientras que el oculista te va a revisar 4. Los otros 21 procesos visuales, 7 de ellos, sobre todo en la infancia, están directamente vinculados a la adquisición de la lectoescritura. 7 de ellos. Estos procesos visuales, un optometrista los va a descubrir y además va a realizar terapia para reeducarlos. La terapia de ellos es muy efectiva y trabaja muy parecido a lo que realizamos en gimnasia cerebral, a lo que realizan los compañeros de reflejos primitivos,
y a lo que realizamos nosotros en grafoterapia. Pero cada uno tiene su campo un poco más específico. Yo, de entrada, a todos los críos que pasan por consulta y a todos mis sobrinos y a todas mis hijas, tengo 3, y a todos los niños que veo les mando a optometría porque el optometrista simple y llanamente ve cómo va madurando tus procesos visuales. Y si tienes un problema de convergencia y divergencia, o si tienes un ojo vago, que por cierto, otro de los problemas dominantes por el tema de las pantallas, por el tema de las pantallas, pero también por otras cuestiones que se está haciendo cada vez más repetitivo ese problema, el optometrista te lo mira. Hace poco, esta semana misma, estaba con una paciente, una cría, que acababa de decirle el oculista que tenía una visión perfecta. Y le hice la prueba a la madre para que mirara cómo tenía el tema de la convergencia y la divergencia y tenía un ojo que no estaba convergiendo. Un ojo que no está convergiendo es un ojo que se va a hacer vago. Y un ojo vago es un niño que lee a trompicones, es un niño que escribe sucio, es un niño que tiene problemas. El oculista le acababa de decir que tenía una visión perfecta, que no necesitaba gafas ni nada. Los optometristas no son amigos de las gafas, son amigos de analizar en profundidad sus procesos visuales y reeducarlos, porque hay que reeducarlos para no ponerles gafas. Y esto lo llevarías a la edad... Perdón. O sea, esto, Rafa, tú llevarías a tu hijo al optometrista ¿a partir de qué edad? ¿De 5 años, 6 años, 4, 9, me espera a los 8, 7? No. De hecho, tienen unos aparatos que han sacado hace ya unos cuantos años que miran los procesos visuales incluso en bebés, en recién nacidos. Y que evidentemente tienen que mirar en referencia a un sistema visual que no está madurado, pero que ya pueden valorar procesos visuales incluso en bebés. Yo recomiendo, justo antes de empezar la lectoescritura, y ya a partir de los 2-3 años, si vemos que el niño hace cosas raras con la visión, como por ejemplo se acercan mucho las cosas a los ojos, o bizquea mucho, o vemos que está siempre con la cabeza inclinada, que me está indicando que un ojo tiene dominancia muy clara sobre el otro, o que tiene los ojos que se le enrojecen con frecuencia. Hay un montón de pequeños detalles que nos indican que esa visión no está madurando lo suficiente y entonces se le puede enviar rápido. Pero yo siempre prefiero que por lo menos, antes de empezar el proceso de lectoescritura, 4, 5, 6 años, el crío pase por un optometrista y también por la audiometría comportamental. Bueno, la audiometría no se tiene por qué llamar comportamental, pero bueno. La audiometría en profundidad también, porque los niños que cogen mal los dictados acaban teniendo problemas de seguir el dictado, y es que el niño a lo mejor tiene un oído que oye muy bien los agudos y el otro oye muy bien los graves. Y entonces son informaciones confusas en el cerebro. Si la profesora tiene una voz aguda, el niño va a escuchar parte de la información, pero cuando pase a otro tipo de profesor, a otro tipo de comunicación donde sea más grave y en el otro oído escuche peor los graves o viceversa, esa información se va a retener y va a generar confusión. Entonces, una revisión de audiometría sana. En España no vale las que hace la Seguridad Social, por ejemplo, porque la Seguridad Social hace lo mismo que los ópticos, que los oculistas. Dicen que escuchas por encima de estos megahercios y entonces funcionas bien. No, señor, señora. Lo que necesito es saber cómo funcionan los dos oídos, cómo escuchan los dos oídos, porque es muy distinto que un oído escuche bien agudos y que el otro esté por debajo en graves y viceversa. Y necesito saber cuánto escucha eso, porque el niño que aprende la lectoescritura necesita escuchar bien. Uno de los temas muy recurrentes que nos encontramos siempre en consulta es los niños que tienen otitis recurrente. Si tu hijo ha tenido otitis recurrente, va a tener con bastante probabilidad problemas auditivos y va a tener a lo mejor un desarrollo de dislalia o va a tener la lengua que llamamos coloquialmente trapo, que no se le va a entender bien al vocalizar o le va a costar más adquirir el lenguaje porque y habla por signos porque es que como no escucha bien,
no diferencia bien los sonidos y él mismo se nota que lo está pronunciando mal y él mismo se autoboicotea. En cuanto veáis, en general, respondiendo a tu pregunta, en cuanto veáis cualquier tema que sea, sin ponernos neuróticos, ¿vale? Pero en cuanto veáis cualquier problema que veáis que no está madurando a la par, en Google y en cualquier plataforma encontráis las etapas madurativas de los críos. Con los 0 a 6 meses tienen que haber adquirido esto, esto y esto. De 6 a 12 meses, esto, esto y esto. Eso lo encontráis en cualquier lado. Si no, venid a nuestros cursos que nosotros os lo enseñamos sin problemas. Esas etapas madurativas están en Internet y los encontráis en Julia Guerra, os las encontráis en Piaget, os las encontráis en muchos de los grandes autores de todo lo que es la evolución y maduración del cerebro del niño. Y ahora hay muy buenos autores en este terreno. Como por ejemplo el español Francisco de Mora, con el tema de neuroeducación, está siendo verdaderamente muy esperanzador todas las investigaciones que están dando y sobre todo una muy rica información para saber cómo aprende el cerebro de un niño y dónde están los problemas en ese aprendizaje y cómo enseñarle más adecuadamente según las etapas. Cuando veáis que el niño tiene algún tipo de desarrollo lento, no os quedéis tranquilos. Cuando lleguéis al profesor y os diga, o al pediatra incluso, y os diga, no, no pasa nada, ya madurará. No. La neuroeducación nos ha enseñado que cuanto antes se agarre el problema, antes evitamos que ese problema genere mapas mentales confusos que luego tengamos que venir a trabajar y trabajar y trabajar sobre ellos para quitarlos y generarlos nuevos. Si les dejamos, acaba ocurriendo eso. Por lo tanto, en cuanto veamos un problema madurativo, inmediatamente trabajar para evitar que se anquilose, genere su propio mapa mental y sobre todo para hacerle madurar el cerebro como tiene que madurar. Claro, entonces yo estaba, con todo lo que estás diciendo, claro, estoy pensando, digo, bueno, pues un reeducador o reeducadora de la escritura, por ejemplo, vamos, si me viene, como yo tengo algunos niños, sobre todo varones, no sé por qué, es verdad, niños, niñas no, es verdad, niños, lo acabo de pensar ahora. Bueno, algunos niños, y yo pensaba, claro, yo hacía, pues, pasaba las escalas de detección de disgrafía, basadas en la Julia Guerra, pero claro, yo decía, pues que no será mejor decirle, bueno, primero vete al optometrista y después, cuando descarte todo, entonces yo aplico lo que es la reeducación de la escritura. Fíjate que esto yo no lo estaba haciendo por ignorancia, ¿no? Pero con lo que acabas de decir, digo, ostras, pues yo creo que a todas las mamás les voy a decir, cuando me toque, primero optometrista y luego entro yo. ¿Verdad? De cabeza. Vale. Todos los niños que entran en mi consulta van directos a mi compañero José Luis, que es con el que trabajo la optometría. Bueno, si viven en Madrid, si viven en Albacete, les mando a Pilar Vergara. Si viven en Barcelona, les mando a Elisa Guibau. Si viven en cualquier sitio, les mando al optometrista de referencia que tengo en esa región o provincia y a trabajar sobre ello, porque el crío es otra historia. Una vez que han superado, mi propia hija, la pequeña, que es disléxica, el trabajo que realizaba antes de la optometría y posterior a la optometría era la noche y el día, de una grafía lentísima, pesadísima y demás, a una grafía que haciendo la terapia de la optometría, más toda la terapia que yo la apliqué, evidentemente, y mis compañeros de la llave del don y de reeducación, cambió por completo no solamente la grafía, sino la seguridad, porque estos niños son niños además que desarrollan fuertes complejos de inferioridad, fuertes aversiones a la lectoescritura, muchos problemas de comunicación emocional y social, son niños hipersensibles, hay un montón de temas ahí entre los reflejos, la inmadurez neuromotriz y demás que hacen que estos críos se resientan y los metamos rápido en el vagón de cola de la educación y no se lo merecen verdaderamente. Los que estamos fallando somos los adultos que no damos con la tecla para conseguir que los críos maduren adecuadamente. Bien, hasta aquí estábamos hablando, esto sería más bien lo que está reeducación dentro de la grafología, la reeducación grafomotriz, de
esto que estábamos hablando, ¿no? Tendría más que ver con la disgrafía, la dislexia, los trastornos de escritura y lo englobaríamos dentro de reeducación grafomotriz. Y ahora yo quería preguntarte, me voy a la paideografía y luego era ofrecer también, si puedes ofrecer algunos tips, algunos parámetros de diferencia entre lo que podemos observar en una escritura de un niño versus la escritura de un adulto, porque para hacer grafología o para hacer paideografía, que es la psicología infantil, ¿no? A través de la escritura, analizar la psicología infantil, claro, ¿en qué nos fijamos con los niños, niñas y qué diferencia a lo que nos fijaríamos en un adulto, en una grafopsicología de un adulto? ¿Cuántas horas tenemos? Bueno, resúmelo, porque son a ver, es una hora más, llevamos una hora ya, o sea que... ¿Ya llevamos una hora? Sí. Qué bien, también no lo estoy haciendo. Me quedan 9 preguntas, o 8, pero no pasa nada. También podemos repetir otro grafocafé, ¿eh? No hay problema. Vale, pues, a ver, podemos por lo más sencillo. La grafía de los críos tiene que ser grande y es bueno que sea grande la grafía de los críos. Primero porque no han madurado neuromotrizmente, pero además porque la letra grande implica una fuerte presencia egoica, pero en el sentido positivo, o yoica sería a lo mejor más técnico, y es necesario psicoevolutivamente que un niño tenga la letra grande para que se sienta el centro de su universo, el centro de su ambiente. De hecho, es un signo preocupante encontrar niños con la letra pequeña. Y esto tiene que ver mucho con todas las investigaciones que hizo en su día don Marco, que es uno de los grandes capos scuola que se ha dedicado a la grafología infantil. Muy pocos capos scuola se han dedicado a la grafología infantil. Don Marco sí lo hizo. Tiene un libro en los años 60, Ragazzi difficili, possiamo intervenire a tempo, que es niños difíciles, o adolescentes, niños, adolescentes difíciles, podemos intervenir a tiempo. Y desde ahí nos viene a los marquesianos esa pasión por la escritura de los niños y demás. Y hay que tener muy claro las etapas madurativas gráficas. Por ejemplo, la letra grande en un niño es admisible hasta los 9-10 años. A partir de los 9-10 años la letra tiene que ir disminuyendo hasta encontrar lo que llamamos nosotros grafía de tamaño medio, que está entre 25 y 35 décimas de milímetro. Esa es la grafía que debería ir teniendo. Un niño nunca debería tener ese tamaño. Encontrar niños con ese tamaño me saltan las señales de alarma. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Dónde está el conflicto? Tengo que ir a analizar en profundidad los otros signos para averiguar el conflicto. Tengo que ver los signos gráficos de la figura materna y paterna para ver cómo está la relación con ellos. Normalmente encuentras en letras pequeñas un conflicto con la figura paterna, casi siempre es con la figura paterna, por no decir siempre es con la figura paterna cuando encontramos una letra pequeña en los niños, o es un problema visual no detectado que también puede pasar. O son niños especialmente inteligentes, pero eso, curiosamente, lo veis, es que son miles de datos. Podría hablar durante 3 horas. Bueno, para que no, tenemos como tips, para que la gente también se lo recoja, ¿no? Como que se lo lleve a casa también. Hemos dicho que la escritura infantil hay que observar. Lo bueno y positivo es que el niño tenga la escritura grande. En cambio, en un adulto una escritura grande es mejor que no tenerla porque el ego y el yo está como muy desarrollado. Bien, ya tenemos uno. Claro. Segundo tip. Pero en la pubertad los niños van disminuyendo la grafía. Bueno, desde la infancia, al final de la etapa de la infancia van empezando a disminuir. En la pubertad pegan una disminución importante y en la adolescencia vuelven normalmente a aumentar por procesos evolutivos. Bien. Luego, el dinamismo gráfico es muy distinto. El niño, por su naturaleza inmadura neuromotriz, no puede escribir con celeridad. Ni siquiera los críos con superdotación escriben con celeridad, porque tienen que automatizar los procesos y eso es un ejercicio de años de práctica para automatizarlos. Y entonces, la grafía de los niños nunca se mide su fluidez. Medir la fluidez en la grafía de un niño sería absolutamente torpe porque un niño no puede ser fluido porque aún no ha completado los 3 procesos de automatización que se completan en los 18 años.
Otro de los signos que se puede mirar es cuánto rompen con el modelo caligráfico. Los niños con más altas capacidades intelectuales rompen antes con el modelo caligráfico que los niños con menos capacidades intelectuales. Las niñas suelen tener siempre una grafía mucho más limpia, mucho más armónica, mucho más bien elaborada, mucho menos disgráfica, mucho menos enervada, más robusta y armónica, pero más tensa, más rígida, más esmerada, que es también propio del cerebro femenino en muchos aspectos, que es muy largo de explicar. El espacio gráfico de los niños, por ejemplo, los niños tienen que tener un interletra estrecho. En los adultos un interletra estrecho es muy mal signo, en los niños es lógico y necesario. El niño tiene que ser egocéntrico y egoísta porque tiene que mirar por sí mismo el mundo para situarse en el mundo. Una vez que me he situado en el mundo ya me puedo abrir al mundo, pero estoy en la etapa donde me tengo que situar y por lo tanto mi interletra estrecho en la infancia es admisible. En la etapa del adolescente, donde ya me tengo que abrir socialmente, tengo que aumentar el espacio interletra. El espacio interpalabra en los niños es pequeño y es estrecho, propio de un cerebro donde aún no ha madurado. Uy, se nos ha quedado colgado. No sé si me escucháis, se me oye, y a Rafael también. Se quedó un poco congelada la imagen. Hola, hola. Hola, hola, se quedó congelada la imagen. Hola. Yo os veo bien. ¿Te quedaste así como congelado? ¿Será por la lluvia que tienes allí, en la montaña? No, se ha ido la luz, pero no. ¿Ya? Sí, se te ve como un poco en cámara lenta, pero yo creo que será por la luz, claro, y bueno, aunque si el internet tuyo tiene datos. Sí, ¿no? A lo mejor ha sido lo de los datos, claro, porque si se va la luz se corta internet. Claro. Póntelo un poquito que no se te corte la cabeza, Rafa. Vale. Ahí. Venga, perfecto. Vale, estábamos hablando para recoger. Nos hemos quedado en... Y el espacio... Dime. No se oye. No, y el espacio interletra en los niños es estrecho, es sano que sea estrecho, los adolescentes lo tienen que ir madurando. Y el espacio interrenglón a niños y adolescentes tiene que ser estrecho, es sanísimo porque es un signo de socialización poderoso y lo tienen que tener estrecho. En el adulto un interrenglón estrecho es un signo que es conveniente no tenerlo. Por ejemplo, lo tienen casi al 100% los habitantes de las cárceles. Es decir, es un signo que conviene alejarse de él en la etapa adulta. Hacia el interrenglón justo. Bueno, hasta cierto punto, incluso un punto ancho. Poquito, pero también un poco ancho. Sin embargo, en niños y adolescentes, el interrenglón ha de ser siempre estrecho porque tienen que tener la capacidad de socializarse con todo el mundo sin poner peros, sin poner barreras, y ese interrenglón estrecho facilita eso de una manera impresionante. Qué bueno, esto es muy interesante. Sí, ya eso me imagino que creo que hay que hacer una formación contigo para aprender esto, porque esto da para mucho, yo creo. Sí, da muchísimo. Es un curso... El de paidografía, específico de paidografía, son 10 meses y verdaderamente voy un poco rápido, como me veis que hablo, porque es tanta la materia y tanta la información y además está tan contrastada en todo lo que hemos investigado durante años y años, porque tenemos en nuestra escuela, los marquesianos, tenemos un montón de gente que se ha dedicado a la escritura infantil y yo que me vengo dedicando a ella desde hace 23 años. Entonces, me apasiona. Es una de las vertientes de la grafopsicología que más me apasiona. Se nota. Pero, Rafa, una pregunta. Si uno es de otra escuela, ¿puede hacer el curso de pedagogía que son 10 meses o tiene que hacer el curso de psicología de la escritura para aprender psicología de la escritura? No, porque cada signo que damos lo damos explicado. Entonces, la grafopsicología el curso completo de grafopsicología es para aprender
pues eso, como el sistema gráfico, el sistema psíquico y las leyes marquesianas. El curso de paidografía es para enfrentarte de lleno a la escritura infantil, pero de lleno significa que te inmersas en ella desde el minuto 1 y toda la información neurológica, madurativa y, por supuesto, grafopsicológica está muy enfocada para que todo el mundo la comprenda y la siga sin problemas de ningún tipo. Y en ese curso de paidografía es sobre todo grafología, grafopsicología infantil, o también metéis reeducación grafomotriz, o esto sería otra formación aparte. Esa es otra formación aparte porque son muchos los problemas que desgraciadamente tienen los críos y además es muy específico. Si me pongo con otro tema que me apasiona, que es la dislexia, puedo hablaros también durante no sé cuántas horas. Y es tanta la información que tenemos para hablar sobre eso o sobre la disgrafía, más horas aún, porque es mucho más relevante para nuestro medio, que es la escritura. Entonces es mucha la información y hemos tenido que dividir el curso en 2 partes para poder darlo adecuadamente. O sea que la reeducación grafomotriz, ¿en cuánto tiempo se haría con vosotros? 10 meses también. Son 10 meses paidografía y 10 meses reeducación grafomotriz. Y en la reeducación grafomotriz es lo mismo, aunque seas de otra escuela de grafología, puedes apuntarte, o aunque no seas de... Aún mejor, aún más fácil que el de paidografía, porque ahí vamos más directamente al problema neuromotriz más que al problema grafopsicológico, que al tema de la grafopsicología. Entonces ahí es aún más fácil para la gente de otras escuelas o a la gente absolutamente fuera del contexto nuestro de la grafología y la grafopsicología, puede aprender perfectamente. Muy bien, está interesante esto. Bueno, como ya llevamos 1 hora y 45, bueno, era 1 hora, llevamos 1:45, un poquito más de 1 hora. Yo estaría aquí toda la tarde, sinceramente, porque me encanta y eres como un libro abierto ahí, no paras y generoso en dar todo lo que sabes, así que me encanta. Pero ahora, para terminar, me gustaría, como no nos ha dado tiempo de preguntarte todo el resto, pero podemos hacer otro Grafofusión Café sin problema, en Navidad, por ejemplo, para que nos dé el tiempo, ¿no? Sí, yo encantadísima. Si tú te animas un día de estos también, un domingo, pues... Sin problema. Y ahora me encantaría. Muchas gracias. Aquí dice, me queda pendiente ese curso de paidografía, comenta Liliana Soria. Ah, sí, Liliana se ha formado con nosotros en grafopsicología y ahora pues tiene que hacer y el de grafopsicología forense que también quería hacerlo. Perfecto. Y yo te querría, para cerrar, ¿qué libro nos recomendarías que no puede faltar en la lectura de una grafóloga o un grafólogo? O porque los de iniciación, se lo puede leer cualquiera en cualquier ámbito, pero ¿cuáles tú recomendarías que digas, bueno, este hay que leerlo? Esto es para saber temas de niños, hay que leer este libro. Temas de niños. Bueno, de grafología o de cualquier ámbito. Te he dicho en temas de niños pondría el de Don Marco, el de niños difíciles, podemos intervenir a tiempo, lo que pasa es que no lo vais a encontrar. Creo que yo tengo de los pocos ejemplares últimos que hay. Salió en español hace un montón de décadas y luego ha salido una versión mucho más moderna en italiano, que es la que yo tengo. Y luego hay varios de niños de mi escuela, pero son más pobres que el de Marquesán. Y evidentemente de mi escuela me iría a los libros de Marquesán o al libro de Antonello que tuviste aquí disfrutándole también, que es Psicología de la Escritura. Aquí lo tengo a mano, que es un libro imprescindible para leer. Ahí le veis con las notas, lo trabajo mucho con él. Pero es un libro imprescindible para acercarse a Marquesán. En este libro de Antonello Pizzi también se habla de paidografía y grafología y reeducación grafomotriz. No, porque Antonello me ha dejado ese campo para mí, ha sido generoso y me ha dejado a mí ese campo y no trata trata algún tema, sí hay algún signo, hay algún tema que trata sobre eso. Él me está acuciando desde hace un par de años a que escriba un libro de paidografía y estoy en ello.
Aún tardaré un tiempo, pero acabaré haciendo el libro de paidografía. Bien. Porque, entre otras cosas, porque cuando lo manda el jefe, lo manda. O sea que de momento, el que quiere saber de paidografía o reeducación grafomotriz va a tus cursos, a la formación de 10 meses de paidografía o a la reeducación o a la formación de 10 meses de reeducación de grafomotriz. Y ahí les vais a dar todo, apuntes. Ya veo que hasta que no saques el libro va a ser todo apuntes. Sí, pero no son apuntes cualquiera. En cualquiera de esos dos cursos son cerca de 1000 y pico páginas de apuntes. O sea, no... Y en el de reeducación grafomotriz seguramente sean cerca de 3000 páginas de apuntes. Entonces no son apuntes, y además todo muy, muy organizado, evidentemente. En México lo tendrían que hacer con nuestro presidente allí, con Marco Antonio Robles, y en Argentina con nuestra presidenta allí, Natalia Costa. El resto, si no sois mexicanos ni argentinos, lo tenéis que hacer conmigo. Muy bien, pues ya finalizamos y nada, ¿qué les dirías a las personas, hombres y mujeres, grafólogos, grafólogas, a profesionales, qué consejos les darías para los que caminan en este camino o los que se quieren adentrar más y profundizar? O no sé, ¿qué les animarías a que hicieran o que se metieran? Pues antes prefiero darte las gracias a ti por esta maravillosa oportunidad que me has dado y sobre todo por el ánimo que tienes aquí en juntarnos a un montón de gente de distintas escuelas, de distintas sensibilidades grafológicas y que haces un trabajo maravilloso. Te lo doy de corazón las gracias, Chantal. Enhorabuena por tu trabajo y por tu dedicación, que además, no sé si lo sabe la gente, pero lo haces por amor a tu pasión, que es la escritura, y por eso tienes aún más mi reconocimiento. Qué bien, gracias. Luego, pues, sí. Bueno, gracias a ti por todo lo que estás haciendo. Y luego, para todo aquel que le guste o que se haya enganchado a esta pasión que hemos encontrado un montón de nosotros, que es la grafopsicología, grafología, como la queramos llamar, porque en el fondo estamos haciendo todos lo mismo, que es aprender de la escritura y cómo se proyecta la enorme riqueza que nos da a través de ella, pues que sigan en el empeño, que por favor, eso sí, se formen seriamente y que tras una formación seria se acerquen a muchas prácticas y a muchas horas de trabajo, que verdaderamente esto se convierte, como en ti, como en mí, como en tantos otros, en Monse, que la hacías hace poco, en Juan, en Antonello, se convierte en una auténtica pasión que nos devora por dentro de la mejor forma posible. Pues sí, qué bien, Rafa. Pues lo he dicho, te has comprometido a que vamos a hacer otro Grafofusión Café. Voy a tomar nota de esto, ¿eh? No te puedes escapar. Bueno, guapo, un placer, me ha encantado escucharte, eres súper generoso, tienes muchísimo conocimiento, lo regalas, me encanta. Yo ya tuve la oportunidad de escucharte en un congreso en Salamanca, en la AIPS, y me encantó, que yo estudié en otra escuela, yo estudié en dos escuelas diferentes, pero me encanta aprender todos los métodos y cuanto más conocimiento mejor, ¿no? Y bueno, seguiremos hablando seguramente detrás de bambalinas, así que Rafa, de verdad gracias. Un beso grande y nos vemos prontito. Un besazo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos y a todas, chicas, chicos. Chao. Chao. Chao.